puede ser marxista y cristiano a la vez, no es una contradicción enorme, o sea, tienen más en común de lo que imaginamos. A ver, en su origen, obviamente es una contradicción enorme. ¿Por qué? Porque el marxismo parte del materialismo filosófico, luego lo convierte en materialismo histórico y dialéctico y son otra cosa, ¿ok? Pero el materialismo filosófico es aquel que te dice que el universo es material, que el universo es natural, que solo existe lo material en el universo y que no hay nada inmaterial, no hay nada sobrenatural o preternatural. Y entonces el universo es un sitio ordenado que puedes manejar. Eso no es que el marxismo lo invente, lo retoma, pero si crees eso, pues está muy difícil que creas en deidades. Lo que ocurrió mucho con la teología de la liberación fue que los creyentes en Dios, los que sobre todo católicos, asumieron que Dios, que el mensaje de Cristo favorecía a los pobres. Entonces, como la ideología que parecía favorecer a los pobres, por lo menos la más conocida, era el marxismo, supusieron que podían adoptar el marxismo como forma de abordar la lucha contra la injusticia a través de la lucha de clases y buscando una justicia y una igualdad que podía dar la propuesta comunista de la socialización de los medios de producción. Entonces es un maridaje extraño, pero que tiene puntos en común, sí, en cuanto a la búsqueda de la justicia. Yo quiero justicia. ¿Quién la ofrece justicia? Pues es que los comunistas dicen que el marxismo es el camino a la justicia. Pues entonces me interesa. Ya luego descubres que no era. Pero en un momento dado, hombre, era muy difícil no creer, no habiendo otras opciones en los años 30, 40, 50, pues que el único camino para liberarte de las injusticias, la desigualdad, etcétera, pues era el marxismo. No te contaban otro. El dominio académico y filosófico del marxismo fue tan grande que hoy mismo la gente cree que la mayor parte de la izquierda es marxista, cuando los partidos marxistas tienen muy pocos militantes a nivel mundial y no votan por ellos más que sus familias y a veces ni ellos. Y la socialdemocracia, en cambio, tiene partidos en todo el mundo, tiene cantidades brutales de militantes y gobierna países enteros y los ha gobernado y los seguirá gobernando. Y mejorando la situación, hombre, no de manera revolucionaria para arreglarlo todo de ayer a hoy, pero mejorando la situación de la ciudadanía y de los más desprotegidos. Pero mucha gente todavía ve a un socialdemócrata como yo y piensa que soy comunista y marxista. Soy anticomunista y antimarxista. Así que yo creo que sí se puede ser cristiano y marxista en cierta medida o en una parte de los análisis de la sociedad, más que de la economía, de Carlos Marx, y que se pueden compartir, y fue lo que hizo precisamente la teología de la liberación o la de la opción preferencial por los pobres, que llegó a niveles tales como que Gaspar García Laviana, que tiene una calle aquí a 400 metros de donde estoy yo, 500, era un sacerdote asturiano que se fue a pelear a la guerrilla, no me acuerdo si colombiana o nicaragüense, se fue a pelear a Nicaragua. Gaspar García Laviana, estaba también o el otro cura guerrillero, no me acuerdo de su nombre ahora, Camilo, no me acuerdo del nombre. Es que son historias de allá de los años 60, cuando en América Latina la palabra socialdemocracia no salía en el diccionario, ¿no? Camilo Torres Restrepo, cura colombiano que se fue a la guerrilla en Colombia, por supuesto mucho antes que la guerrilla en Colombia se volviera una narcoguerrilla, pero es otra cosa. ¿Qué opinas acerca de la teología de la liberación? No, opino poco. Conocí a buenos representantes de la teología de la liberación, a Monseñor Méndez Arceo en Cuernavaca, y uno de sus discípulos, que fue con el que se hizo la vinculación con un pueblo llamado Pilcaya en Guerrero, casi en la frontera con el Estado de México, donde nosotros como estudiantes de bachillerato pues ayudamos a hacer una escuela. Yo me tocó armar la biblioteca y conocíamos a Salvador, el cura Chavo,
un militante de la teología de la liberación. Pero la teología de la liberación inevitablemente chocó con el tema de la lucha de clases y del maniqueísmo marxista, ¿no? Que los desactivó. Cardenal estaba con el sandinismo, sí, pero con el sandinismo se corrompe hasta la médula y si viene la piñata. Cuando los viejos comandantes sandinistas que habían luchado por el pueblo se escrituran medio país a su nombre, los miserables, pues ¿cómo te quedas, no? Yo creo que fue de las luchas más nobles que han surgido en la Iglesia Católica, por otro lado, pero también de las más estériles, ¿no? Porque pocos resultados podían tener si su premisa era que era necesario establecer una dictadura marxista para poder alcanzar la igualdad, la equidad y la justicia y la solidaridad entre las personas de un país. Y pues es que no.